Bien, nos quedamos que estamos programando a nuestro jugador en la nave. Estábamos estableciendo ejes mínimos, es decir, distancias mínimas que puedas moverse el jugador, ya que no puede atravesar lo que sería más este camino, o hacia abajo o hacia arriba, ¿ves? Pero ahora, antes de explicarte sobre lo de hacer que nuestro jugador simule que en realidad se está moviendo y no queda en su lugar, te lo voy a explicar, pero primeramente debo explicarte detalladamente sobre el código fuente para que entiendas cómo funciona nuestro jugador, ¿ok? Vamos a ir al código fuente de jugador nave. Bien, lo que hicimos, creamos una variable pública tipo float llamado velocidad, que ya sabes que este va a almacenar la velocidad de nuestro jugador. Luego una variable privada tipo rigidBody, la clase rigidBody, que es la encargada de darle física a nuestro objeto y la nombramos gravedad. Luego otro tipo público float, que es llamada inclinación, la que se va a encargar de inclinar mediante un ángulo de eje X o Z, eje X digo, que va a ser la inclinación mediante un ángulo de un valor. Y public límites, esta variable, estamos creando un objeto, una clase de un tipo dato límites que hemos creado aquí en la clase public class. Estamos llamando a la clase pública. Esto es como un método, ¿ok? Esto es como un método. Luego en el método start, anteriormente, como explicamos, vamos a establecer que gravedad, es decir, física, sea igual al componente rigidBody. ¿De dónde viene el rigidBody? El componente rigidBody. Eso le estamos diciendo obtener componente rigidBody, es decir, que el script que esté con el objeto o el objeto que contenga este script completamente va a hacer que este código si tiene el objeto, si nuestro jugador contiene un rigidBody, va a obtener ese rigidBody, o sea, va a ser una referencia o una conexión con ese componente para que funcione la física de nuestro jugador o para que haga algún tipo de movimiento, ¿ok? Luego, en la función FastUpdate, que es similarmente a esta, lo único que hicimos es crear dos tipos de variables locales. Cuando hablamos locales son privadas porque no se pueden llamar o declarar afuera, ¿entienden? Solamente se puede declarar adentro de su propio método. Ok, entonces nombramos una tipo float, ok, movimiento horizontal, que ya saben para qué es, ya lo expliqué anteriormente. Entramos a la propiedad input, obtener un eje que sería el eje horizontal, eje X, y luego float, movimiento vertical. Entramos al input, que sería presionar, obtener un eje vertical, que sería hacia adelante o hacia atrás, arriba o hacia abajo, ok. Luego creamos un tipo de dato vector3 llamado movimiento, que es igual a un nuevo vector3. Recuerden que explicamos anteriormente que cuando establecemos esta función new, estamos clonando originalmente al código fuente vector3 para establecer un nuevo tipo de dato, que lo hicimos mediante sus parámetros. Puedes observar que el vector3 requiere tres tipos de datos: float, un float X, un float Y y un float Z, ¿ok? Entonces lo único que hicimos, lo hicimos mediante acá mismo en sus parámetros requisitos. Como movimiento horizontal es un tipo de float, lo establecimos como eje X porque es horizontal. En 0 lo establecimos en el eje Y porque no queremos que nuestro jugador suba hacia arriba. Luego el float movimiento vertical establecemos en vertical, que sería el eje Z, para que se mueva hacia adelante y hacia atrás. Luego declaramos lo que sería la variable gravedad, esta variable privada, que es el que va a obtener el rigidBody del objeto, ¿ok? Vamos a entrar a la propiedad velocidad y que sea igual movimiento por velocidad, ¿entienden? Luego gravedad. Ahora, en esta parte del código declaramos nuevamente a la variable gravedad, que es el rigidBody, y entramos a la propiedad position, ¿ok? Y hacemos que position sea igual a un nuevo vector3 que tenga nuevos ejes. Esta parte del código se va a encargar de que nuestro jugador contenga límites de distancia que pueda moverse en ella. Es decir,
el jugador no puede moverse de una distancia máxima o mínima que establecemos mediante ejes. Es lo mismo que hicimos acá. No podemos ya sobrepasar el límite de la pantalla, porque eso es lo que estamos estableciendo. O sea, no podemos sobrepasar ya lo que sería el fondo, porque si sobrepasamos más de ahí, lo que se va a mostrar sería el fondo negro que establecimos mediante la cámara. ¿Ok? Bien. Pero ¿cómo funciona? Bueno, como el Vector 3 requiere tres tipos de datos float, que sería eje X, eje Y y eje Z, lo que hicimos es llamamos a una función, una clase llamada matemática funciones, matf, abreviadamente, y entramos a esa clase a un método público llamado clamp. Este método se va a encargar de establecer valores mínimos y máximos. Entonces su parámetro requiere un valor inicial, un valor de posición. Bueno, lo que hicimos es llamar a la variable de gravedad y establecer en la propiedad position y establecimos el eje X. Luego llamamos a la variable límites y obtuvimos lo que sería la variable pública, que sería el eje X mínimo, y luego límites, lo que sería el máximo. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Y lo mismo, lo único con el eje Z. Acá establecimos 0 solo porque es el eje Y. Ahora, lo que yo no quiero que ustedes se confundan con algo de que si es obligado colocarlo si es obligado colocarlo de esta manera, el código no. Yo lo puse de esta manera porque es más legible y más entendible. ¿Por qué? Bueno, si lo pongo de esta manera, así como está el Vector 3 con este, bueno, lo que sería es que el código sería una línea muy larga y sería algo muy complicado para leer así. ¿Por qué lo digo? Mira, lo voy a demostrar. Ahí lo tenemos. El código va a funcionar normalmente si lo teníamos como te lo enseñé antes, ¿ok? No va a haber ningún tipo de problema. Ahora, si el código está fuera de su parámetro inicial y final, ahí sí va a haber problema. Y si no tiene tampoco el punto y coma al final, ahí sí hay problema, ¿ok? Así que no importa. Bien, ahora sigamos. En esta última parte del código fuente del jugador, estamos declarando últimamente ahora a gravedad, la variable gravedad, para entrar a la propiedad rotation, que sería de rotación. Y esta propiedad la vamos a establecer como un nuevo tipo de dato. Lo haremos igual a una clase llamada quaternion, una clase pública que se va a encargar de dar ejes de rotación, ¿ok? Y luego llamamos el método Euler, y este método lo que va a hacer es establecer rotaciones como de 180 grados, ¿ok? Bueno, lo que estamos haciendo aquí entonces en el eje, a ver qué eje es este, porque es un poco diferente aquí. Vamos a ver, lo voy a borrar. Pues este quaternion funciona de esta manera. El eje X es el primero, el eje Y es el segundo, ok. El eje float Z, ok, es el último. Bien, vamos a poner como estaba todo, ok. Pues en el eje Z vamos a establecer lo que sería la variable gravedad nuevamente y colocar la propiedad velocidad. Y velocidad establecer ahí mismo la propiedad eje X y multiplicarla por la variable inclinación que está aquí, ok, pero de manera negativa. Como este es un tipo de dato, se puede establecer negativo, inclinación negativa, ok. Esto es lo que va a ser las inclinaciones de eje X y eje X positivo y negativo con la velocidad. Bueno, ahí tenemos todo lo que es explicado. Y ahí está funcionando los eje X de la inclinación. Y aquí están ya lo que sería el establecimiento del mínimo.